Proverbios 6:19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Gerson Morey dice, todas las familias experimentan desafíos, crisis y problemas. Algunas más que otras, pero todas, escuche eso, pero todas, incluidas las familias cristianas, enfrentan alguna forma de dificultades, ya sea con los hijos, en el matrimonio o en ambas áreas. Quiero reiterar esto. Todas las familias se enfrentan crisis y problemas. Lo único que varía es la intensidad o el porcentaje de esos problemas. Si se pudiera medir la magnitud de las diferencias dentro del núcleo familiar, ¿cuál sería el resultado? Los problemas familiares no son nada nuevo. En un mundo caído, aquellos a quienes debemos amar más, es decir, nuestras familias, a menudo se convierten en aquellos con que quienes más peleamos. En ese círculo es donde mejor se conoce el verdadero carácter de cada uno. Niveles de egoísmo, rivalidad, irresponsabilidad, confrontación, terquedad, pereza, ambición, ingratitud, desaseo e hipocresía. Tristemente, a veces lo único que une a una familia es el ADN y el apellido. De resto, hay una profunda confrontación. Muchas familias solo se unen cuando enfrentan un problema externo. La Biblia nunca encubrió el pecado y registra una serie de problemas familiares, comenzando con Eva, cuyas decisiones trajeron problemas a su matrimonio. Adán, en vez de afrontar el problema, culpó a Dios por darle una mujer que él no había pedido. La rivalidad entre hermanos siempre ha estado presente, como se ve en las historias de Caín y Abel, Jacob y Esaú, y José y sus hermanos. También hay murmuraciones entre hermanos, como cuando María y Aarón criticaron a Moisés. Además, siempre ha existido el desprecio hacia quienes se casan y no cumplen con los estándares familiares. En el caso de Moisés, se casó con una cusita, descendiente de Cus, hijo de Cam, a quien Noé había maldecido. Eso fue motivo de desprecio hacia ella. El desprecio hacia un nuevo integrante de la familia que se casa con uno de sus miembros no es un fenómeno nuevo. En tiempos antiguos, este desprecio podía estar basada en una maldición ancestral, como en el caso de Moisés y su esposa Cusita. Hoy en día, las razones pueden variar: no cumplir con las expectativas físicas, la procedencia familiar, la posición económica o profesional, o no pertenecer a una clase social o apellido de renombre. Hay innumerables motivos para el desprecio. La rivalidad y la envidia dentro de una familia siempre han existido, a veces llevando a situaciones extremadamente violentas. Jonatán casi fue asesinado por su padre Saúl. David fue devastado por la rebelión de su hijo Absalón. Oseas experimentó dificultades matrimoniales debido a la infidelidad. En cada uno de estos casos, las relaciones se dañaron por el pecado. Muchas mujeres son como Sara, no soportan a los hijos de su esposo con otra madre e increpan a estos padres por sus propios hijos. En el caso de Sara, no quería que el hijo de una sierva tuviera los mismos privilegios que Isaac, su hijo, y decidió que echaran al hijo de Abraham con Agar. A muchas mujeres les encantaría que se repitiera la misma historia con Dios, diciendo a sus esposos como hizo con Abraham respecto a Sara: en todo lo que te dijere Sara, oye su voz.
Les duele que el padre les dedique tiempo y sea generoso con ellos, porque son sus hijos. Esto es algo que no entiendo. Antes no vieron que los hijos de él fueran un impedimento para ser novios y después casarse. Sin embargo, ahora, de una manera miserable, muestran lo que realmente hay en su corazón. Pero no debería ser así. No te puedo decir que lo ames como una madre. Tendrías que tener un nivel muy grande de bondad, pero la Biblia sí te ordena, ya que el muchacho es tu prójimo, ámalo como a ti mismo. Y la orden de Jesús es Lucas 6:31, versión PDT. Traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Es una excelente oportunidad de obedecer al Señor, tratando a ese muchacho como te gustaría que te trataran a ti. A su vez, estás sembrando el trato que quisieras que tuvieran con tus propios hijos. Por otro lado, Abraham, un gran hombre de fe, tuvo problemas para enfrentar ciertas verdades que lo acobardaban y lo hacían vacilar. Siempre mintió en situaciones que le generaban temor. A pesar de que Dios lo protegía constantemente, Abraham no pudo confiar completamente en esa protección y recurría a mentiras para protegerse. Cuando un monarca a los servidores de algún rey le preguntaban quién era Sara, él nunca respondía con la verdad. Siempre decía que era su hermana, nunca su esposa. Esto se debía a que si una mujer era muy hermosa y se la quería llevar al harén del rey, ella no podía tener marido. Si lo tenía, lo asesinaba. Desde que Abraham salió de la casa de su padre, le dijo a Sara: a donde quiera que vayamos, siempre debes decir de mí, él es mi hermano. Génesis 20:13. Esto no era una decisión del momento, sino un plan premeditado. Aunque era cierto que eran medio hermanos y en esa época se permitía casarse entre medios hermanos, decir que solo eran hermanos era una verdad a medias. La verdad completa era que Sara también era su esposa, pero Abraham no lo mencionaba por temor a que los reyes lo mataran para quedarse con ella. Esta cuestión, a pesar de que Abraham y Sara eran personas de fe, les trajo innumerables problemas. Si no hubiera sido por la intervención de Dios, ese matrimonio no habría sobrevivido. Solo gracias a Dios lograron mantener su unión y recibir las promesas que Él les había dado. Ninguno de los dos tenía el valor para enfrentar esa debilidad en su matrimonio. Cada vez que se enfrentaban a esta situación, ambos sucumbían y mentían, lo que siempre los llevaba a la separación. No terminaron separados porque Dios intervenía directamente para volver a unirlos. ¿Cuál es el pecado que nunca se ha podido vencer dentro del matrimonio o la familia? ¿Acaso como cónyuge no has podido vencer el pecado de la inmoralidad? ¿Siempre ha estado presente el adulterio o la pornografía? En ese hogar siempre hay una o varias personas chismosas que constantemente mantienen a la familia en problemas por no saber callarse. ¿Acaso eres una de esas madres que siempre derriban la disciplina que impone el padre y tu permisividad ha hecho que tus hijos sean indisciplinados? Con el tiempo, puede que la propia madre tenga que enfrentar el mal comportamiento de sus hijos, habiendo sido ella la causante de que no respetaran ni el hogar ni a sus padres. ¿Acaso el problema que aqueja a tu familia es una madre que, en lugar de ayudar a sus hijas a ser esposas sujetas, las desvía de los principios bíblicos? ¿O una madre que enseña a sus propios hijos a ser déspotas con sus esposas? El pecado de tu familia es que cuando se unieron esos dos, cada familia se convirtió en dos ejércitos en una confrontación bélica para atacarse y destruirse mutuamente.
¿Quién difama más? ¿Quién murmura más? ¿Quién deja más por el suelo al otro? El gran pecado de casi toda familia es la incapacidad de tener dominio propio y la falta de sabiduría para emitir un juicio justo respecto a un problema familiar. La tendencia es inclinarse a proteger a los de nuestra propia sangre. Pero estamos hablando de justicia, señores. Tendremos la madurez de saber que nuestro propio hijo o hija es quien causa los problemas, o que, aunque podría ser inocente, estaremos atentos a discernir si el problema es causado por nuestro hijo. Cuando son pequeños, debemos mirar quién es realmente el agresor. Y si es nuestro propio hijo, ah, cuando son adolescentes y siempre decimos que nuestra hija tiene malas compañías y si la mala compañía es nuestra hija, culpar a otros cuando, como dice Oseas, podrán andar dos juntos sin estar de acuerdo. En otras palabras, preguntémonos, ¿por qué tiene ese tipo de compañías? ¿Acaso se identifican tal cual? Cuando tus hijos dicen que les tienen envidia, puede ser que sí. Sin embargo, también puede ocurrir que ese hijo está infatuado y delira, teniendo problemas de un excesivo egoísmo. Existe una situación titánica y muy trascendental cuando un hijo le cuenta a su padre sobre una situación adversa. Si los padres no prestan atención, esa situación hostil puede destruir a su propio hijo. Como padres estamos para protegerlos y ayudarlos en la adversidad. No obstante, hay hijos que tienen la sagacidad de engañar a sus propios padres y utilizarlos como carne de cañón, manipulándolos para su beneficio propio y para que sus padres aplasten a aquellos a quienes ellos quieren destruir. Esta es una de las cosas más impresionantes de ser padres. Saber cuándo la maldad externa quiere destruir a nuestros hijos y que nosotros seamos esos escudos para protegerlos. Pero necesitamos ser sabios para entender cuándo la maldad está dentro del corazón de los hijos y evitar que nos utilicen para destruir a otros. En esos casos debemos amonestarlos y enseñarles a matar sus instintos malvados. Cuando los hijos ya están casados, ¿tienen los padres la madurez para analizarlos imparcialmente y no cegarse simplemente porque es su hija o hijo? Los padres están para aportar sabiduría en la unión del nuevo hogar. El rol de verdaderos padres cristianos es enseñarle al hijo que debe aprender a amar a su esposa hasta el grado de dar la vida por ella. Los padres del muchacho deben enseñarle que deben estar allí para cuidarla y sustentarla. Los padres de la muchacha deben enseñarle a su hija que debe someterse, en otras palabras, ceder y respetar a su marido. Los padres no están para debilitar el matrimonio de sus hijos. Ellos ya tienen que lidiar con su propia condición caída y no necesitan una madre infatuada que avive esa naturaleza pecaminosa. Por supuesto, cada relación y cada situación es un universo completamente diferente y con diferentes grados de dificultades. Pero lo que trato de explicar aquí son los aspectos básicos que ocurren en muchos matrimonios que van camino al fracaso. Como padres, debemos tener la imparcialidad de reconocer cuando el culpable es nuestro hijo o hija por adulterio, violencia, orgullo o incumplimiento de sus deberes como cónyuge. Por supuesto, seguirás amando a tus hijos a pesar de sus fracasos, pero ese amor siempre debe estar balanceado con la verdad.
De lo contrario, se convertirá en permisividad. Otros padres han caído en el extremo opuesto, que la disciplina severa sin amor, lo que también es perjudicial. El amor y la verdad es lo que cada padre y madre debe tener para ser equilibrados respecto a sus propios hijos. Una muchacha tristemente cayó en adulterio y su esposo lo descubrió, divorciándose de ella inmediatamente. La madre de la muchacha se enfureció y trató mal al esposo, insistiendo en que debía perdonarla. Pero no es así. Como madre, debería haber dicho a su hija: hija mía, estas son las consecuencias del pecado. Si él no te perdonó, no podemos exigirle ni obligarlo a hacerlo. Aunque esta es tu consecuencia, yo como tu madre siempre te amaré y estaré a tu lado. Sin embargo, debes arrepentirte y apartarte de tu pecado para que Dios te restaure. En ese proceso, nosotros como padres estaremos para ayudarte. Señores, eso es amor y verdad, incluso con uno de nuestra propia familia. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El fuego de prueba no solo viene en la iglesia o individualmente, también viene sobre nuestra familia. En cualquier momento nos veremos inmersos en problemas familiares, lo cual no es extraño. Tal vez digas: creo que tal familia no tiene ningún problema porque la hermana ora mucho, ayuna mucho. No, no es así. Es cierto que hay familias con menos problemas y otras con muchos, pero los problemas en los hogares que producen aflicciones no son extraños. De la misma manera que la Biblia nos advierte acerca de problemas y dificultades, en las Escrituras también encontramos principios y mandatos que nos enseñan cómo lidiar y superar los conflictos. Esa es la clave. La familia siempre tendrá dificultades, pero la clave es superarlos, vencer cada obstáculo en la familia, sobreponerse. A diferencia de los incrédulos, los creyentes estamos obligados a guardar una conducta digna de nuestra vocación como hijos de Dios. Estamos llamados a conducirnos con piedad, santidad y madurez, incluso con los conflictos dentro del círculo familiar. A continuación, algunos aspectos que debemos considerar cuando tratamos con los conflictos familiares. Cuando surgen malos entendidos en la familia, se caen provocaciones y nos dejamos llevar por las pasiones. La ira y el enojo son combustible que aumentan el fuego de la discordia, trayendo destrucción y pérdida. Efesios 4:31 nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Estas cosas están a la orden del día en toda familia. ¿Entiende eso? Todos los días se puede manifestar esto. La pregunta es si las hemos eliminado a diario de nuestro hogar o si están almacenadas. La amenaza es que si pecamos en esto, la tendencia es que crezcan hasta llegar a ser más y más grandes. Tan severo es esto que, si no se elimina, nuestros hogares terminarán al mismo nivel de degradación de un incrédulo.
La amargura es un resentimiento recalcitrante, una actitud rencorosa, irritable y malsana, dañina y ponzoñosa. Imagina la amargura entre esposos, entre hermanos, entre padres e hijos. Cada palabra está cargada de veneno para lastimar a la propia familia. La amargura ciega y vuelve insensibles, sin afecto y sin misericordia. Los efectos de la amargura son más duraderos que cualquier droga en el mundo. La ira lleva a la rabia descontrolada, dejándose llevar por la pasión del momento. El amargado agrede verbalmente y el iracundo se desfigura y ataca físicamente. La gritería es una explosión de escándalo que revela la falta de control. La maledicencia es la difamación continua, desacreditar y desprestigiar. Esto es increíble. Un cónyuge amargado que busca herir con una rabia descontrolada por los celos comienza a gritar calumnias acusando de infidelidad y llegando a la agresión física, santo Dios. Otros pueden estar amargados por la situación económica y la maledicencia se manifiesta recriminando por la vida que llevan. Un hijo motivado por la amargura gritando a sus propios padres, difamándolos, agrediéndolos verbalmente. Entre hermanos, santo Dios, la amargura los consume. La ira los domina y la maledicencia los lleva a ser como hienas que se destruyen sin temor y sin compasión alguna. Por más que deseen lo peor, siempre serán hermanos, siempre serán padres e hijos. Así que, sea que fuimos agraviados o causamos los conflictos, el creyente debe abordarlos con una actitud sumisa y humilde. La arrogancia y el orgullo para defendernos o justificarnos solo traen división y discordia entre los miembros de la familia. En este sentido, un requisito indispensable y fundamental para la resolución de conflictos descansa sobre la base de perdonar o pedir perdón. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En el camino de la reconciliación, una de las barreras más difíciles de derribar es la tendencia de cada parte a contrarrestar o refutar las acusaciones. Una parte no quiere reconocer su culpa, sino defenderse, mientras que la otra busca probar y demostrar que tiene la razón. Este tira y afloja solo profundiza la adversidad en las relaciones. A menudo asumimos los roles de abogado y fiscal, nos defendemos a nosotros mismos y nos declaramos inocentes mientras que acusamos a la otra persona. ¿Cuándo alcanzaremos la madurez para primero examinarnos a nosotros mismos y reconocer nuestro grado de culpabilidad? Defenderse es fácil. Señalar al otro, cualquiera lo hace. Pero incriminarse a uno mismo y reconocer que uno es el culpable es mucho más difícil. No hay otra manera de solucionar un conflicto familiar que siendo benignos, misericordiosos y perdonándonos. La amargura y el enojo son pecados profundamente enraizados y difíciles de erradicar del corazón. Hay creyentes que son modelos en su vida moral, en su diario vivir, con el dinero, pero este pecado les gana la partida. Y cuando los oyes hablar, se percibe la profunda amargura en su corazón. Es allí donde se necesita la benignidad, la misericordia y el perdón para quitar esa amargura y enojo. Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada.
Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. La clave es que no podemos sanar nuestras relaciones sin la disposición de ser amables, compasivos y de perdonar. En esos momentos de profunda amargura, donde más necesitamos la benignidad, la misericordia y el perdón para liberar nuestros corazones y hogares de su veneno. La benignidad debe ser incondicional, siguiendo el ejemplo de Dios que es benigno incluso con los ingratos y malos. Al adoptar esta actitud de amabilidad y perdón, podemos superar los conflictos y restaurar la paz en nuestras familias. La misericordia no es pagar mal por mal. La amargura reside en el corazón, pero la misericordia que nace de un profundo sentimiento de compasión es la única capaz de erradicar la amargura y de llenarnos de empatía hacia las necesidades y carencias de los demás. Y el perdón. ¿Quién es la persona más honorable? Es aquella que perdona. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Si no perdona, será esclavo del pasado. Si no perdona, esa herida estará viva y abierta y no sanará. Si no perdona, vivirá condenado a sentirse tan mal como en el pasado. ¿Quiere liberarse del pasado y sanar esas amarguras profundas? Perdone. Si no perdona, va a destruir su familia, su matrimonio y todas sus relaciones. Y, por supuesto, la otra cara de la moneda, si usted es el culpable y busca ser perdonado, recuerde que si fue a situaciones extremas como la infidelidad, la otra persona tiene el derecho, según la Biblia, de terminar esa relación. Si perdona, hace bien. Y si no perdona, esa infidelidad no está haciendo mal. Simplemente está haciendo justicia. Usted como culpable está recibiendo la consecuencia de su propio pecado. Así que en cada acto que vamos a realizar de manera preventiva, consideremos las consecuencias de nuestros actos. Otra virtud que no puede faltar en la familia es la paciencia. Es la capacidad para soportar ataques infligidos por otros y la disposición tranquila para aceptar situaciones irritantes y dolorosas. La paciencia implica resistencia, la capacidad de aguantar y no ceder ante las circunstancias negativas. Por último, tomo este comentario de Gerson Murray. Procure una conversación abierta y respetuosa, donde debe predominar el amor y la compasión. Mientras haya una atmósfera de confianza entre los miembros de la familia, la honestidad y la verdad estarán presentes. Sin embargo, esto no quiere decir que vamos a dejar pasar por alto las ofensas, el maltrato, la desobediencia o el pecado. Debemos procurar abordar estas cosas con la mira de no volver a repetirlas. Pero mientras el amor prevalezca, la verdad llegará como una invitada inevitable. Asimismo, la oración individual y colectiva es la base donde descansa y reposa toda solución y victoria en los conflictos. Por eso, nuestra responsabilidad para resolver conflictos debe incluir una oración dedicada, constante y fervorosa, porque solo Dios nos puede ayudar. Para terminar, debo recalcar dos aspectos más para la solución de los conflictos familiares. El primero tiene que ver con la disposición de hacer un seguimiento días o semanas
Después, con el fin de asegurar la estabilidad familiar, el segundo aspecto es reconocer nuestras limitaciones y la necesidad de ayuda de parte de nuestros líderes espirituales, pastores, líderes o consejeros de familia. Si los conflictos persisten, cuando algo escapa de nuestras manos, especialmente en cuestiones familiares, debemos ser lo suficientemente humildes para reconocer nuestra necesidad de ayuda. Recuerde, y esto téngalo muy presente, la ayuda o el consejo que va a buscar no es una fórmula mágica para solucionar los problemas. Elkin Torres señala que en la consejería existen niveles para llegar a los cambios y todo empieza con la conversación. Lo que se busca en ella es que los implicados generen conciencia. En otras palabras, puede recibir 1000 consejos de los mejores especialistas, pero si las partes no toman conciencia, todo será inútil. Aquellos con discernimiento entre lo bueno y lo malo alcanzan un estado de entendimiento, entran en razón y son lúcidos para tomar decisiones justas, llegando a la reflexión y persuadiéndose a cambiar. Ese es el objetivo. Es nuestra responsabilidad y disposición llevar a cabo esos consejos en cada una de las partes implicadas. Y nuestra energía para lograrlo debe provenir del Espíritu Santo. Eso es clave. Que usted y yo, que en los matrimonios, en las familias, cada uno sea controlado por el Espíritu Santo. Amén.